Bienvenidos a un nuevo episodio de NPelízate. Durante esta temporada estamos viendo las preguntas que me hago antes de decidir si entro o no entro en una operación. Ya hemos hablado de la fase procesal, de qué deuda estamos comprando realmente, de cómo interpreto la documentación, de cómo planteo distintos escenarios, ¿vale? Y ya como anticipé, hoy vamos a introducir una pieza que muchas veces se olvida, el inversor. Porque puedes analizar perfectamente una operación y aún así tomar una mala decisión si no tienes claro para quién la estás analizando, ¿vale? Hoy quiero enseñarte los 4 perfiles que yo tengo mentalmente cuando miro una operación. No son categorías académicas, ¿eh? Son una forma sencilla de entender que personas diferentes pueden buscar cosas completamente distintas dentro de una misma inversión, ¿vale? El inversor patrimonial, ¿vale? Su objetivo principal no suele ser hacer una operación rápida. Busca construir patrimonio, busca quedarse con activos, por ejemplo, una vivienda, un local, un edificio o cualquier inmueble que pueda tener sentido mantener a largo plazo, ¿vale? Cuando analizo una operación para este perfil, una de las primeras cosas que pienso es, ¿me interesa el activo final? Imagina una deuda hipotecaria sobre una vivienda en una zona prime de Barcelona. El procedimiento puede estar pues, más al inicio, ¿vale? Puede tardar mucho. Puede haber negociación, puede haber incidencias, haber concurso de acreedores, etcétera. Pero si el objetivo final del inversor es quedarse con ese inmueble durante 10 o 15 años, quizás el tiempo no sea el factor más importante, ¿vale? Para este inversor pueden pesar muchas más cosas como la ubicación, el potencial del activo, la posibilidad de alquilarlo, su valor a largo plazo o el precio efectivo al cual podría acabar incorporándolo a su propio patrimonio. Por tanto, un patrimonial puede aceptar algo que otro inversor descartaría, ¿vale? El segundo perfil, el inversor de rotación. Aquí el objetivo cambia completamente, ¿vale? Este inversor normalmente busca entrar, la cito, resolver y salir, ¿vale? La velocidad importa muchísimo, porque su rentabilidad no depende únicamente del margen de la operación, también depende del tiempo durante el que tiene el capital inmovilizado, ¿vale? Ahora imagina dos operaciones. Una puede tener aparentemente un margen del 35%, la otra un margen del 20%, ¿vale? 35-20. A primera vista podríamos pensar que la primera es mejor, ¿no? Pero imagina ahora que la primera tarda, yo qué sé, 3 años en resolverse y la segunda tarda 6 meses. La pregunta cambia. Ya no es cuál tiene más margen. La pregunta es cuál utiliza mejor mi capital. Y aquí aparece algo fundamental. Rentabilidad y tiempo nunca deberían analizarse por separado, sino conjuntamente, ¿vale? Un operador siempre piensa en las dos cosas. Por eso una operación fantástica para un patrimonial puede ser poco atractiva para alguien que necesita rotar capital rápidamente, ¿vale? El tercer perfil, el operador NPL, bueno, el comprador NPL. Aquí entramos en un terreno diferente, ¿vale? Porque hay inversores que precisamente buscan operaciones con complejidad, procedimientos avanzados, situaciones donde hay que negociar, expedientes que requieren entender bien qué está ocurriendo, operaciones que quizás otros inversores descartan porque no saben cómo abordarlas, ¿vale? Y aquí la complejidad no necesariamente es un problema. A veces puede ser exactamente donde aparece la oportunidad. ¿Por qué? Porque con cuanto más difícil resulta entender una operación, menos personas están preparadas para analizarla correctamente. Pero ojo, esto no significa que una operación compleja sea automáticamente una buena operación, ¿eh? Vale.
Significa que si sabes interpretar la complejidad, puedes valorar riesgos que otros simplemente evitan, ¿vale? Ese es uno de los grandes cambios de mentalidad cuando empiezas a pensar como un operador. No preguntas, esta operación tiene problemas. ¿Qué problemas puede tener esta operación? Preguntas, ¿entiendo los problemas que tiene y sé cómo afectan a mi estrategia? Son dos preguntas completamente distintas, ¿vale? Y por último, acabaríamos con el cuarto perfil, el inversor financiero, ¿vale? Aquí muchas veces el objetivo ni siquiera es quedarse el inmueble. O sea, y esto puede sorprender a quien entra por primera vez en este mundo. Hay operaciones donde el escenario interesante puede ser que aparezca un tercero, una puja, una negociación, una refinanciación con el propio deudor, eh, una cesión de remate pactada, etcétera. ¿Vale? Lo importante para este perfil puede ser la relación entre capital invertido, riesgo y tiempo. ¿Vale? Y eso, el retorno esperado. El inmueble es importante porque es la garantía y es la seguridad, ¿vale? Pero la estrategia no necesariamente consiste en acabar siendo propietario del inmueble. Por eso volvemos a la idea del principio. La misma operación puede tener sentidos completamente distintos dependiendo de quién la analice, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo. Imaginemos esta operación, ¿vale? Tenemos una deuda hipotecaria garantizada por una vivienda, ¿vale? La ejecución está avanzada, estamos a la espera del edicto y la tasa. La propiedad tiene una buena ubicación, existe ocupación, ¿vale? Preveemos que la resolución no será inmediata y además existe la posibilidad que durante el procedimiento aparezcan terceros interesados en el activo. Ahora quiero que hagas el ejercicio conmigo, ¿vale? No pienses en, ¿es buena la operación? No. Piensa en, ¿para quién podría tener sentido? Para un inversor patrimonial, podría tener sentido si el activo final le interesa mucho y está dispuesto a esperar. Para un inversor de rotación quizá ya empiece a ser menos atractiva si el calendario es demasiado incierto, ¿vale? Para un operador NPL puede resultar interesante precisamente porque existe una complejidad que sabe gestionar, y para un inversor financiero podría tener sentido si existe un escenario donde una puja o una negociación genera una salida atractiva, ¿vale? ¿Veis la diferencia? La operación es la misma. Lo que ha cambiado es el inversor, el punto de vista, ¿vale? Por eso uno de los errores, de los mayores errores que suelen pasar es que nos enamoramos de una operación, ¿vale? Porque vemos un gran descuento, una vivienda espectacular, una rentabilidad potencial altísima o una situación que parece súper atractiva y queremos hacerla encajar sí o sí, ¿vale? Pero un operador hace exactamente lo contrario. Primero define qué busca, qué riesgo puede asumir, cuánto tiempo puede esperar, qué liquidez necesita, qué complejidad puede gestionar y qué salida quiere tener, ¿vale? Y después busca operaciones compatibles con esas condiciones. No intenta modificar su estrategia para justificar una operación que le guste, ¿vale? Por eso yo cambiaría completamente la pregunta. En lugar de preguntar, ¿es una buena inversión? Preguntaría, ¿es una buena inversión para este inversor con esta estrategia, este capital y este horizonte temporal? Porque cuando añades esas variables, muchas operaciones que parecían fantásticas dejan de serlo, ¿vale? Y otras que inicialmente parecían poco interesantes empiezan a tener muchísimo sentido. Eso es pensar como operador, ¿vale? Y aquí empieza a aparecer otro problema.
porque identificar el perfil es relativamente sencillo. Lo difícil es cruzarlo con todo lo demás, ¿vale? La fase procesal, la deuda, la garantía, las cargas, el tiempo, los diferentes escenarios que puedan haber, la liquidez disponible, el riesgo y la estrategia de salida. Cuando empiezas a juntar todas esas variables, analizar una operación deja de ser simplemente mirar si existe descuento, ¿vale? Empiezas a necesitar un sistema, una forma de ordenar toda la información que hay ahí, una forma de saber qué pesa más y qué pesa menos, porque una decisión nunca depende de un solo dato, ¿vale? Así que si quieres quedarte con una idea de este episodio, que sea esta: no existe la mejor operación, existe la operación adecuada para una determinada estrategia, ¿vale? Y antes de invertir, deberías saber perfectamente cuál es la tuya. En el próximo episodio vamos a cerrar toda esta temporada, ¿vale? Hoy estamos en el capítulo 6. Vamos a coger las piezas que hemos ido viendo durante estos capítulos y las vamos a juntar todas. Fase procesal, deuda, documentación, escenarios, perfil inversor, y veremos cómo utilizo toda esa información para llegar a la pregunta definitiva: ¿compro o descarto? Porque esto es solo una pieza del análisis, ¿vale? Un operador nunca toma una decisión con un único dato. Así que nos vemos en el próximo episodio de Nepelízate.